Hola, ya volví. Ay, disculpen. Em, Se me había frizado la pantalla y no podía hacer nada. Creo que aún no estoy compartiendo. Ahorita voy a empezar a compartir. Ahí estoy grabando ya nuevamente y voy a volver a compartir. ¿Alguien que haya terminado el ejercicio o que haya encontrado alguna especie de solución? Nadie. Ok, vamos a continuar entonces como suponiendo que yo lo iba a hacer. Eh, Habíamos acordado de que íbamos a pedirle al usuario que ingresara a él la tabla del número que íbamos. ¿Lo hizo, Diana? Compártanos, compártanos pantalla, pues, porfa. Veamos. Ok, INT, mult, console ingreso un número. Ahí vamos, ok. Ajá. Para ahí. Ujú. Ok, 1 por 7, 7, ok. Estamos bien. Sí, eso era básicamente. Ahí lo que faltaría pues sería como corregir la X nada más, pegarla al espacio para que no se, para que la X o separarla del 7, una de dos. Siempre que vayan a corregir una línea de código, detengan el programa. Pero sí, ese era el... Así me salía de él. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Dania, Khaled, Amparo, Marlene. Estamos bien. ¿Alguien más? Niños, estamos bien. Marlene, Dina, Yaritza, estamos bien, como dice la canción. Bueno, chicos, vamos a continuar. Como Bad Bunny. Permítanme que estoy abriendo. Ay, se volvió a pegar esta papada. Sí, lo hice y me funcionó. Qué bueno, qué bueno. Otra vez te volvió a pegar. Debe hacerlo. No, esto no es. Voy a cerrar todo esto. Esto fue lo que me puso lenta la máquina. Ok, vamos a hacer entonces eh, otro ejercicio. Mostrar, ingrese, pídale al usuario que ingrese los números e intercámbielos. Ese es sumamente sencillo.
¿Quién pidió los códigos? Ah, qué bueno que hayan compartido los códigos entre ustedes. Que le saque la hipotenusa al sol. Hasta ahorita estoy leyendo todo lo que compartieron. Luego de ese ejercicio, quiero que también hagan eh, algo con el while, ¿sí? Vamos a escribir la suma de todos los números que el usuario meta por teclado. ¿Sí se acuerdan qué ejercicio lo habíamos hecho en PCInt? Que mientras el usuario no metiera cero, iba a seguir sumando, iba a seguir sumando, iba a seguir sumando el número hasta que el usuario metiera cero. Entonces ese lo van a hacer con un while. De hecho no he compartido la pantalla todavía, Dina, por eso es que no ve. Pero ahorita comenzaría a compartir nuevamente y pues si tienen alguna duda con respecto al ejercicio o quieren que yo lo haga, pues perfectamente. La sintaxis del while es la siguiente. Pongo el while, abro siempre las llavecitas y aquí internamente pues estaría evaluando lo que quiero evaluar, ¿sí? Arriba obviamente tendría que decirle, por favor, ingresar un número y el número que mete el usuario va a ir siendo la evaluación. Vamos a ver si lo recuerdan un poquito, por favor. ¿Alguna duda?
Mi computadora es un fiasco. A ver, ¿qué más? Ya di las instrucciones, Khaled. Yo no sé qué esperan. Hey, Cristian y Javier, que hágalo. Dije que el primero era que hicieran dos números pedidos por el usuario y que imprimieran el lado inverso. Es decir, le dijeran al usuario ingrese dos números y si el usuario metía 3 y 4, al final en pantalla los números que usted metió fue 4 y 3. Intercambiar los números. El otro era, ese como era bien sencillo, el otro era hacer un programita que vaya sumando los números que mete el usuario, ¿sí? Vaya aumentando el número o lo vaya haciendo, incrementando, mejor dicho, incrementando el número que el usuario metió. Si el usuario mete 3, le va a decir, siga metiendo números. Y vuelve a meter otros 3, entonces el número va a ser 6. La suma hasta el momento es tanta. Hasta que el usuario meta 0, entonces se va a salir del programa. Papá, ya no me quedan así, mira. Porque le di una mano y una voz. No, este no. Este no, nada, este no. Una, dos. Hola, pues. Yo voy. Ok, es correcto. Así está bien, Yo no me quedan dos. Marlene. ¿Alguien más el otro? O si no lo empiezo a hacer yo. Para que vayamos discutiendo y para que vaya quedando documentado también en
dentro del video. Entonces lo primero, voy a empezar. Voy a crear una variable llamada n. ¿Sí? Luego le voy a decir al usuario console.writeLine y aquí le vamos a decir ingrese un número. Y ese número lo vamos a almacenar en n, que a su vez va a estar en una vez que ya tengo ese número, yo lo que voy a crear va a ser otra variable aquí al ladito, pero esta la voy a inicializar en 0 y le voy a decir suma va a ser igual a 0. Hasta ahí vamos. Y luego voy a meter todo esto dentro del ciclo while, ¿sí? Mientras pase lo siguiente, se va a mantener ahí atrapado, ¿sí? Mientras el número sea distinto de 0, ¿sí? Mientras el número sea distinto de 0, voy a separar un poquito esto aquí para que se diferencie. Mientras el número sea distinto de 0, yo le voy a decir que la variable suma va a ser igual a ¿quién? A la suma, ¿sí? Más n, ¿sí? Lo que vaya quedando más la n. Y luego le vamos a decir, le vamos a decir console.writeLine la suma hasta el momento es concatenamos suma, ¿sí? Y luego le volvemos a mandar otro mensaje y le decimos ingrese otro número. Aquí le quitamos esta concatenación y luego de eso volvemos a leer al señor n, ¿sí? Y con eso cumpliríamos. Vamos, probemos. Alguien envió, creo que fue Dania, envió algo aquí al chat. Ahí envió el mío. Era algo similar, Dania. La única diferencia es que tenía que intercambiar los números. Y decir, el número 1 o los números intercambiados son... Ahí solo los imprimió en el orden que... Está bien la lógica, no es que esté mal el ejercicio. Usted imprimió primero el segundo y luego el primero. El primero. Estamos bien. ¿Ven? Y vimos el resultado de este. Sigue cargando y como siempre que le ejecuta la primera vez, cuesta. Siempre cargando, ejecuta la primera vez. Par de silencio, hijo. ¿Qué? Suponiendo que esta vez sí lo ejecute,
Ingrese un número, 54. La suma hasta el momento es 54 más 76, son 130, más 1, son 131, más, creo que ahí se salió. Otra vez. Ingrese un número, 12 más 8 más 2 más 3 menos 1. No metí menos 1, metí menos. Hay una sección ahí, por eso fue. Nuevamente, 12 más 8 más 12 más 3 menos 1, 24. ¿Sí? Esa es básicamente la sintaxis del ejercicio. Le pide un número al usuario y luego va sumando cada vez que el usuario va metiendo números y le va pidiendo y le va pidiendo hasta que el usuario mete 0, un valor 0. Vamos a hacer otro. Vamos a dejarles este ya para los últimos 15 minutos. Que lo hagan ustedes. Hagan un programa. Perdón. Que calcule la suma de los números pares. Y que le pida al usuario dos números, ¿verdad? Y que muestre la suma de estos. Otra vez. Haga un programita o un proyecto que permita la suma de los números pares que meta el usuario, ¿sí? Y le va a pedir al usuario dos números y va a mostrar la suma. Y lo va a hacer repetitivamente hasta que los dos números introducidos sean 0. No sé si me doy a explicar ahí. O sea que va a ser la suma de los números si los números son pares. ¿Sí? O sea, primero que todo, pongamos las cosas claras. Le van a pedir al usuario que ingrese dos números, va a evaluar si los números que ingresó son pares o impares. Si son pares, va a ser la suma de ellos. ¿Sí? Y pongámosle un poquito más de lógica. Si son impares, va a ser la multiplicación. ¿Sí? Y eso lo va a hacer repetitivamente hasta que los dos números sean 0. Y con eso podemos cerrar la clase. Lo voy a escribir aquí para que les quede el enunciado. Pedir al usuario dos números y validar si son pares, debe sumarlos o imprimir la suma, que es lo mismo. ¿Sí? Si son impares, debe mostrar la multiplicación de estos. Si son 0, debe terminar el programa, o mejor dicho, hasta que metan 0 para terminar el programa. Ambos números deben ser
¿sí? ¿Qué pasa si sigue metiendo números pares? Pues va a ir aumentando la suma, ¿sí? ¿Qué pasa si son números impares? Va a ir aumentando la multiplicación. O solo háganlo para que no se compliquen, vamos por pasos. No voy a decidir. Ahí disculpen. Primero, solo hagámoslo así. Si son números con números pares, ¿sí? Pídanle al usuario que ingrese dos números y validar si son pares. Si son pares, debe sumarlos e imprimir la suma en la pantalla y volverle a pedir otros dos números pares para que siga aumentando la suma, ¿sí? Y así hasta que el usuario meta cero va a terminar el programa. Ahí sí lo voy a dejar. ¿Todos copiaron? ¿Todos entendieron? Quiero ver eso sí en el chat, por favor. Papá, todo está limpio. Papá, todo está limpio. Ok. Los demás. Voy a copiarlo, Marlene. Hasta que el usuario meta. Aquí va Marlene. Pedir al usuario dos números y validar si son pares. Debe sumarlos o imprimir la suma, ¿va? Hasta que el usuario ingrese dos ceros. Así saldría del programa. Se unió Hepseli. No es que acabe de llegar. No habían visto el caballo, dicen allá afuera parqueado.
En los últimos 5 minutos voy a intentar avanzar un poquito para ver si lo puedo hacer. Ok, voy a avanzar. Voy a darles una pauta de lo que tenían que haber hecho. Porque yo sé que nadie lo está haciendo. Bueno, tal vez Diana, tal vez las chicas lo estén haciendo. Entonces, lo primero que debo de hacer es pedirle dos números al usuario. Voy a crear esos dos números con dos variables. In n1, n2, dos puntos. Y luego voy a pedir esos dos números. Voy a copiar este mensaje para ahorrármelo. Y vamos a ingrese un número. Ingrese n1. E ingrese n2. ¿Sí? Una vez que los ingresó, los valores están almacenados y yo debo de validar primero si son si estos números son pares, debo de validar, o mejor dicho, while, porque lo vamos a mantener aquí y le vamos a decir si n1 mod dividido entre 2 es igual a 0 y
N2 es igual a 0, 2 mod aquí. No sé si lo quieren ver, no me gusta verlo más separado así. Tal vez este sí lo puedo pegar un poquito. Y este lo puedo pegar también aquí. Mientras pase eso, haga la suma de quién. Debo de crear una variable que se llame suma. ¿Sí? Y la voy a poner aquí. Int suma pares igual a 0. ¿Sí? Entonces suma pares va a ser igual a quién? A la suma de n1 más n2. ¿Sí? ¿Todos estamos claros aquí? ¿Sí? Y luego le vamos a decir que también, bueno, que lo sume. Pedir al usuario dos números y el validar si son pares debe sumarlos e imprimir la suma. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Si quisiéramos seguir sumando, entonces solamente tendríamos que decirle nuevamente que la suma va a ser suma más n1 más n2. Lo voy a poner entre paréntesis esto para que se entienda que estos van a ser los números que voy a ir sumando. ¿Sí? Creo que ya lo hice. Y aquí debería de haber una validación. Siempre y cuando los números no sean 0. ¿Sí? Si los números no son igual a 0, entonces debe entrar aquí. Hasta ahorita lo voy a dejar por aquí y lo vamos a ir probando. ¿Sí? Y luego, si los números son pares, lo que pasa es que aquí creo que tendríamos un problemita porque el 0 lo interpretaría como un número par. ¿Sí? Vamos a ver. Yo a veces me los invento los ejercicios. Vamos a ver qué dice Dayana. Hasta ahí todo bien, Dayana. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Nos vuelve a pedir los números. Pero debería de volver a evaluar si los números que ingrese el usuario. Ay, cerré el Skype. Aquí estamos. Si los números que ingresa el usuario son 0 de primas a primera. Si ingresa dos números 0, entonces no debe de ejecutar el programa como tal. Y aquí podríamos poner donde n1 y n1 sea distinto de 0 y n2. Aquí podríamos, creo, poner esto, n1, n2 sean distintos de 0. No aplica, no funciona. Si n1 es distinto de 0 y n2 es distinto de 0, entonces haga esto. Pero creo que esto lo debería de meter en un if. Mientras los números sean pares, haga la suma de estos dos números y vuelva a pedirlos, ¿verdad? Eso básicamente es lo que hizo Dayana aquí, ¿ve? Mientras los números sean pares, vaya sumándolos. Y luego, ¿sí? Después de eso, ay, se me pegó el mouse otra vez.
No sé. Permítanme que se me pegó el mouse. Ok. Hasta aquí. Bueno, este debería de quitarlo. Y lo que tengo es, mientras los dos números sean pares, entonces va a sumar los pares y va a ir diciendo, suma va a ser n1 más n2 y ahí va a ir pidiéndolos nuevamente. ¿Sí? Es lo mismito que teníamos aquí arriba, miren. Le vamos a decir ingrese otro número. ¿Sí? Después de esto, le estaríamos diciendo en console write line, vuelve a ingresarlos. Vuelva a ingresar los números. Los números. Entonces vuelve y pide los dos números y así se mantiene eso. Pero para validar ahora que los números que ingrese sean cuando sea 0, ¿sí? Para que salga de aquí, de este ciclo, mientras los números sean distintos de 0, aquí solo voy a cortar esto y le voy a decir mientras n1 sea distinto de 0, distinto de 0 y n2 sea también distinto de 0, entre, ¿va? Mientras pase eso, mientras los números no sean ceros, entre acá y pregunte if, haga esto. Si los números son, haga lo siguiente. No, ya se volvió a pegar. A ver. Haga lo siguiente, si no, vuelva y dígale. Ingrese números pares. Ingresar números pares. Y vuelve a pedir nuevamente los dos señoritos números. Pero para esto hay que vamos a meter todo este código dentro de corchetes. Y por último vamos a poner el red key aquí. Console. Yo digo que debe funcionar. En mi mente está funcionando. Red key. Red key. Y lo ejecutamos a ver qué pasa. Solo voy a ocultar estas líneas, porque creo que aquí nos puede jugar una mala pasada esto. Y lo voy a dejar hasta aquí. Estoy copiando. N1, N2, suma. Aquí me faltó suma pares. Estoy copiando. Mientras N1 sea distinto de 0 y N2 sea distinto de 0, entre aquí y haga. Si N1 es par y N2 también es par,
entonces sume los pares. Si no, vuelva a ingresar los números, ¿va? Bueno, y ahí sigue. Vuelve a ingresar los números. Si no pasa eso, entonces ingresa números pares y le vuelve a pedir esto. Veamos. Uf, el primer error. Falta la definición del namespace. ¿Dónde está? Ajá. Es que coló un cierre. El cierre del while. Este cierre de este while está aquí. Pero se nos coló uno de además de estos. El namespace. ¿Qué pasó con el namespace? El namespace es este. Es que se coló este. Este de acá se coló. Veamos dónde es que está metido. Este es el while. El si no. Aquí termina el while. Este señorito de acá. Creo que es el que nos está. Este es el que nos está matando. Está de además. No hay problemas. Vamos. Y... corrió bien, no hubo problema. Ingrese N1, vamos a meter 2. Lo vamos a probar en el caso donde funcione. 2. Agrego nuevamente 2. Vuelvo a ingresar dos números. N1. Ah, pero no imprimimos la suma. N1. 2. 2. Y ahí lo va a llevar. Pero como no imprimimos suma en ningún momento, entonces la suma la deberíamos demostrar después de este señorito. ¿Cuál es el de tu papá? La suma Ah, sí. hasta el momento es, y le decimos que va a ser igual a suma Suma. pares, y ahí debería de, creo que le va a faltar una parte lógica, pero por ahí va. Identificando, este sería 2 más 2. La suma hasta el momento es 4. Vuelve a ingresar dos números pares sería, ¿va? 8 y 8. La suma hasta el momento es 20. Vuelve a ingresar dos números. Voy a meter 3 y 5. Ingresar números pares. Ok. Pero creo que ahí se sale. Sí. Ahí termina porque no vuelve a leer los números. Vuelve a leer los números. Y ahí termina. Aquí debería haber otro ciclo. Otra evaluación que me vuelve y pregunte nuevamente. Ok, si los números que metió son pares, entonces vuélvalo a tirar aquí arriba. Y vuelva a sumar los números. Pero como no lo suma, hasta esta parte estamos bien. Son las 9 y 10. No significa que... es que aún no puedo... que más o menos lo hice. Salud. Salud. No sé si todavía siguen ahí. ¿Cuántos siguen ahí? Solo 4 o 5.
Ok, lo vamos a dejar hasta ahí. Yo lo voy a terminar. Traten de terminarlo ustedes en base a este código. Traten de mejorarlo. A ver qué es lo que pueden hacer. En realidad aquí lo que debemos de validar, si ustedes se fijan, si son números pares, sí va sumando. Pero lo que debemos de validar es que si él mete números impares, debe de volver a pedir los números y decirle, mostrarle un mensaje primero, decirle, favor ingrese números, solo números pares, ¿sí? Y luego que vuelva a hacer la suma. Les voy a compartir este pedacito de código. Lastimosamente nos jugó una mala pasada Vamos a ver si es que no es que me salí de contexto. N1, no, creo que no. Hasta ahí estamos bien. Todo esto debe ir dentro del main, ¿verdad? Aclaro. Espacios. Vamos a resumir estos espacios para que nos ayude la captura. Y aquí le voy a sacar la capturita. Y les voy a compartir aquí. ¿Tienen preguntas, chicos? Yo sé que hoy fue un día nefasto. O sea, comenzamos súper suave. Se frizó la computadora. Y luego cuando intentamos arrancar, pues no lo sentí productivo, la verdad. Nos vemos mañana a la misma hora. Si no hay preguntas, yo voy a terminar el ejercicio para poner la lógica y mañana se los explico. Traten de hacerlo ustedes al igual. Y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Si no tienen preguntas, solamente. Buenas noches. Vamos a seguir trabajando solo. Es que yo quiero que trabajen. A ver si yo quiero ser para ti. Es que yo quiero que trabajes. Ok, no hay nada. Solo quedan esos dos. ¿Verdad? Entonces vas a trabajar más. No, ya estuvo. No, porque me pone pichón en la computadora. No, oye, mire pichín en el tele, en la computadora no es para estar viendo pichín. Como pensó que